Lo que hicimos hasta ahora entonces ha sido derivar el estimador GLS y hemos visto que el estimador GLS era un estimador que era más eficiente que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Pero lamentablemente el estimador GLS dependía de omega. Entonces dependía que nosotros sepamos no solo la forma de heteroscedastidad y o autocorrelación si existe, sino que también conozcamos exactamente cómo es omega, porque el estimador GLS depende del inverso, en realidad depende de la inversa de omega, obviamente de omega también, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros conociésemos omega, podríamos obtener su inversa y con eso tener el estimador GLS. Pero si nosotros no conocemos cómo es omega, lo que nosotros tendríamos que hacer es tratar de obtener un estimador de omega para acercarnos a la eficiencia del estimador GLS. El, el estimador que resulte de obtener un estimador de omega para con el estimador de omega obtener un estimador que aproxime a GLS es lo que llamamos el estimador de feasible GLS o de mínimos cuadrados generalizados admisibles. Entonces se llama así porque no es el estimador de mínimos cuadrados generalizados, porque el estimador de mínimos cuadrados generalizados requiere que nosotros conozcamos omega, no solo la forma de heteroscedastidad y o autocorrelación si existe, sino que conozcamos todos los numeritos que componen a omega. Si nosotros no conocemos todos los numeritos que componen a omega, pero sabemos la forma del patrón de heteroscedastidad y o autocorrelación, entonces podríamos tratar de obtener estimadores de omega y con el estimador de omega obtener un estimador consistente de el feasible GLS de GLS. Y este estimador, el de mínimos cuadrados generalizados admisibles, sería entonces el estimador que sería asintóticamente más eficiente que el estimador OLS y que sería asintóticamente equivalente al estimador GLS. Pero obviamente para que todas esas condiciones se cumplan, necesitamos haber obtenido un estimador consistente de omega. Si nosotros tratando de replicar la eficiencia de omega, nos equivocamos, perdón, de la eficiencia del estimador GLS, nos equivocamos en la especificación de omega y estimamos un omega que es distinto, o que un estimador, un omega gorro, que converge a algo distinto a lo que es el verdadero omega, entonces, tratando de conseguir eficiencia, vamos a sacrificar consistencia, vamos a sacrificar sesgamiento, todo. Porque si hemos tenido una mala especificación de omega, la mala especificación de omega se va a traducir en que también vamos a tener un estimador inconsistente de beta. Y por lo tanto, el remedio puede ser peor que la enfermedad en estos casos. Si es que no tenemos una buena idea de cuál es la forma y el patrón de omega, el tratar de llegar a un estimador que alcance la eficiencia asintótica de GLS puede ser un asunto muy arriesgado. Y no solo un asunto muy arriesgado, sino que obviamente también puede ser un asunto imposible de ser resuelto. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, omega, siendo el componente de la matriz de varianzas y covarianzas, tiene t por t más un medios coeficientes potencialmente distintos o números potencialmente distintos. Pero nosotros tenemos apenas t observaciones. Como tenemos apenas t observaciones, no hay manera en que digamos, con 10 datos seamos capaces de obtener eh, eh, son 55 parámetros. Imposible, ¿no es cierto? Que sería lo que ocurría ahí. No sé si me están siguiendo. Si tenemos t igual a 10 parámetros, t por t más un medio sería 55. ¿Estoy bien? Sí, sería 55. Sería 55, ¿no es cierto? Entonces, tenemos 10 observaciones y tenemos 55 parámetros a estimar. Imposible, no podemos hacer eso. Por lo tanto, entonces, para obtener estimadores de omega, necesitamos imponer una estructura respecto a cómo se ve omega y hacer que omega dependa de un número reducido y desconocido de parámetros, llamamos sus parámetros teta, y lo que tenemos que tratar de hacer entonces es un método indirecto, es obtener estimadores de estos teta y estos tetas ojalá nos lleven a estimadores consistentes de omega. Y utilizar este estimador consistente de omega en la formulita esta de la ecuación 2 y con eso tener una aproximación a la eficiencia asintótica del estimador GLS. Entonces, tenemos que hacer un camino intermedio acá. Decir, es imposible obtener, si no conocemos omega, es imposible obtener los valores de todo omega, poblar todo omega, a no ser que omega dependa de un número reducido, aunque desconocido de parámetros. Si depende de un número reducido, desconocido de parámetros, lo único que tenemos que tratar de hacer es tratar de obtener estimadores de esos parámetros y con eso tener un estimador consistente de omega y con este estimador consistente de omega ojalá tener eficiencia asintótica. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es discutir básicamente las dos maneras en las que podríamos intentar evaluar
cómo descomponer o cómo intentar encontrar estimadores consistentes de omega. Y para ello entonces vamos a partir del problema asumiendo primero que nuestro único inconveniente está con heteroelasticidad. Es decir, que no tenemos autocorrelación, que lo que ocurre es que la volatilidad de los shocks no es constante, pero que la correlación que tienen los shocks entre sí es igual a cero, que no están correlacionados los shocks. Entonces, que la matriz omega es una matriz diagonal. Entonces, lo que vamos a asumir es que hay heteroelasticidad, pero que no hay autocorrelación. Y después lo que vamos a hacer es levantar el supuesto de que no hay autocorrelación, vamos a imponer que, pues vamos a decir que puede haber autocorrelación y vamos a discutir qué ocurre en ese caso. Entonces, vamos a partir discutiendo qué ocurre cuando tenemos heteroelasticidad solamente. Heteroelasticidad es algo que ocurre con mucha frecuencia en la práctica. Diría que gran parte de las veces nosotros lidiamos con bases de datos y con problemas en los cuales vamos a tener heteroelasticidad en nuestros errores. Y por lo tanto, entender cuáles son las consecuencias de tener heteroelasticidad y qué podemos o no podemos hacer en esos casos es muy importante. Corte transversal típicamente tiene siempre heteroelasticidad, o generalmente heteroelasticidad. Obviamente en corte transversal, a no ser en casos muy específicos, autocorrelación generalmente no existe. ¿Por qué? Porque autocorrelación implicaría que haya correlación de los errores entre las observaciones, pero las observaciones se asume que son independientes una de la otra. Entonces tenemos una muestra aleatoria de personas, por ejemplo, en un periodo particular, y por lo tanto el shock de la familia Rodríguez no tiene por qué estar correlacionado con el shock de la familia Pérez, y el shock de la familia Pérez con el shock de la familia, yo qué sé, otra, digamos, ¿no es cierto? Puede ser que sí, que hayan shocks agregados. Típicamente los shocks agregados pueden tener un carácter más espacial, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, alguien que vive en una comuna puede enfrentar shocks distintos a alguien que vive en otra comuna, porque en una comuna está lloviendo, en otra no está lloviendo. Pero eso es fácil de resolver, ¿no es cierto? Porque si sabemos que la fuente de heterogeneidad es, por ejemplo, la ubicación geográfica, es fácil controlar por ubicación geográfica. Y por lo tanto, entonces, no es tan complicado modelar eso. Pero un punto importante también es reconocer que estamos diciendo acá que lo que está afectando, por ejemplo, en el ejemplo que decíamos que yo que sé, Las Condes es distinto a Huechuraba, por decir algo, es que estamos tratando de discutir algo respecto a las propiedades de segundos momentos de los shocks, no de los primeros momentos. No estamos diciendo, por ejemplo, que yo qué sé, que por ejemplo, por decir algo, en Las Condes la tierra es más fértil que en Antofagasta, por decir algo. ¿No es cierto? Ahí es un efecto en el nivel de la serie. Y por lo tanto, en ese caso, deberíamos tener un modelo en el cual los X serían parte del cuento. ¿Sí? Los X serían parte de, por ejemplo, diferencias regionales. Acá lo que estamos discutiendo es que la diferencia está en la volatilidad. Estamos asumiendo que, por ejemplo, en Las Condes los shocks son más volátiles que en Antofagasta. No estamos discutiendo algo sobre el nivel de la serie, estamos discutiendo algo sobre la volatilidad de los shocks, sobre la varianza de los shocks. Y por lo tanto, eso es una discusión un poquito más sofisticada que la discusión de niveles. Con niveles es bastante más fácil de interpretar esto, ¿ok? Entonces, la idea es básicamente la siguiente. Vamos a mantener el supuesto que la covarianza entre los shocks es igual a cero, pero vamos a asumir que la volatilidad puede ser distinta. Entonces, la matriz de varianza y covarianza de los shocks, que era de dimensión t por t, que la expresábamos como sigma cuadrado omega, va a ser tal que todos los componentes fuera de la diagonal principal son iguales a cero, pero los componentes en la diagonal principal son potencialmente distintos. Entonces, el shock de Huechuraba puede ser potencialmente distinto al de La Reja, y el de La Reja al de Iquique, y el de Iquique al de Antofagasta, y el de Antofagasta al de Chaitén, no sé, etcétera, ¿no es cierto? O el shock de la familia Pérez es distinta, la volatilidad del shock de la familia Pérez es distinta de la familia Cuellar, y la familia Cuellar, la familia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces acá estamos, o si fuera esto países, entonces el país A, volatilidad distinta, o fuesen bancos, o fuesen empresas, etcétera, que las volatilidades son distintas entre individuos u observaciones, pero que no hay correlación entre los shocks. Entonces, que si es que está lloviendo en Huechuraba, eso no implica nada respecto a si está lloviendo o no en Las Condes, ¿sí? ¿De acuerdo? No hay correlación entre los shocks, pero la volatilidad es distinta potencialmente entre lugares. Entonces, como hemos Profe- dicho antes, Profesor, eh, ¿sí? solo para asegurarme de que lo haya notado bien, dijo que entonces no es como muy alocado pensar que, o sea, que podemos asumir ausencia de autocorrelación cuando son muestras de corte transversal, ¿cierto?
Así es, así es. O sea, Ya, típicamente perfecto. es difícil considerar porque si son muestras aleatorias, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hemos agarrado hogares en un lugar, en otro lugar, entonces la observación 8 no tiene por qué estar el shock de la observación 8 no tiene por qué estar correlacionada con el shock de la observación 25 y la 25 con la 140. Lo que sí Perfecto. puede ocurrir es que, por ejemplo, en un determinado lugar, por ejemplo, y la familia 8, la 4 y la 47, viven en más o menos la misma zona y tienen shocks de la misma volatilidad. Entonces, lo que puede ocurrir es que los shocks de grupos sean más o menos similares, y eso es lo que llamamos clustering de volatilidades, ¿no es cierto? Que probablemente han visto en algunos contextos, en los que asumimos que, por ejemplo, la volatilidad agrupada de grupos de observaciones se parece, pero es la volatilidad de grupos de poblaciones, no son los shocks individuales a cada individuo que afectan al del otro. No es porque la familia Cuellar le fue bien, eso va a tener un impacto sobre la sorpresa que le tocó a la familia mm, Tapia, por decir algo, ¿no es cierto? Es la parte que estamos Perfecto. viendo aquí, ¿sí? La parte que estamos viendo acá es justamente, recuerden que lo que estamos discutiendo son, estos shocks en teoría son shocks que son sorpresas, no sistemáticas, ¿no es cierto? Y entonces tiene que ser un shock puro a cada cosa, entonces un shock puro a estos lugares. Estamos asumiendo que acá los shocks son efectivamente puros, en el sentido de que no son contagiables entre individuos, ¿sí? No hay covarianza entre estos shocks. Entonces, y eso obviamente típicamente ocurre en corte transversal. Puede, y de hecho no ocurre en series de tiempo. En series de tiempo, como vamos a ver, típicamente el shock del año 90 está correlacionado con el shock del año 91. Si hoy día hubo un boom, es más probable que el próximo año también haya un boom, etc. Entonces, va a haber autocorrelación de los shocks cuando trabajamos con series de tiempo. Y ¿Y eso también se puede haber expresa como variable rezagada? eso lo vamos, justamente vamos a discutir cómo podemos introducir eso cuando metamos Ok, variables rezagadas, ¿sí? Pero justamente esa va a ser una de las maneras en que vamos a tratar de resolver el problema de autocorrelación, ¿ya? Pero en heteroelasticidad ese no es el problema. Entonces, como les decía, lo que tenemos entonces en el fondo es que la varianza, la matriz de varianza y covarianzas, la vamos a poder expresar como, vamos a factorizar una constante. Vamos a llamar esa constante sigma cuadrado. Y vamos a colocar en la diagonal principal estas cosas que vamos a llamar como ponderadores. Entonces vamos a decir, esta es la ponderación relativa. Por ejemplo, si W sub 1 es 1 y W sub T es 8, quiere decir que los shocks en la observación T son 8 veces más volátiles que los shocks en la observación 1. Entonces es una escala que estamos dando y la escala va a ser normalizada de modo tal para que el promedio de los W sub T sea 1. ¿Me estás siguiendo? Para que el promedio de los W sub T sean 1. ¿Sí? Para que cada uno de los W sub T, la suma de los W sub T es igual a T, que es el número total de observaciones, y por lo tanto el promedio de los W sub T va a ser igual a 1. Y por lo tanto la traza de omega va a ser igual a T. ¿Y por qué queremos que la traza de omega sea igual a T? Porque recuerden que lo que estamos tratando es siempre de hacer este símil pedagógico de decir qué ocurriría si no hubiese autocorrelación ni heteroelasticidad. Si no hubiese autocorrelación ni heteroelasticidad, ¿qué hemos dicho que sería omega? Hemos dicho que omega sería, ¿qué matriz sería omega? Una matriz de la matriz identidad. de identidad. Y como es una matriz de identidad, querría decir que los W serían todos 1. Si los W son todos 1, la suma de los T veces 1 va a ser simplemente T. Entonces, justamente esto lo estamos haciendo, esta factorización, es una factorización un poco artificial, porque en realidad la varianza del shock 1 es por decirles algo 25 y la del shock 2 es por decirles algo 5000, ¿no es cierto? Lo que estamos haciendo es que estamos factorizando un escalar de modo tal que lo que nos quede haga que la suma de los W sub t sea exactamente igual a t, o que el promedio sea igual a 1, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Para qué? Otra vez, para que toda la vida, cuando estemos siempre discutiendo, hacemos, ¿y qué pasa si todos los W sub t son iguales a 1? Es decir, si no hay heteroelasticidad, y vamos a derivar muy fácilmente cuáles son las implicancias cuando no hay heteroelasticidad. ¿Ok? Es por eso que estamos haciendo esto. Bien, una manera de poder ver gráficamente este tipo de cosas es que, por ejemplo, si tuviésemos un corte transversal de individuos, y por ejemplo acá tenemos el ingreso de los individuos, y acá tenemos la demanda de los individuos, por ejemplo, por decirles algo de televisores, automóviles o lo que fuera, ¿ya? Supongamos que este es un bien normal, y por lo tanto, entonces, a medida que aumenta el ingreso, la demanda del bien en promedio tiende a aumentar. Pero una cosa que vemos acá, en este ejemplo, puede que no ocurra así,
pero es muy frecuente que ocurra así. Si ustedes miran cómo es la dispersión de los errores en esta parte, cuando los ingresos son relativamente bajos, es muy baja comparada con la dispersión cuando los ingresos son muy altos. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta es la demanda de televisores y los televisores son un bien normal. Entonces, a medida que nuestro ingreso va aumentando, si tenemos muy poco ingreso, demandamos, yo qué sé, un televisor. Y uno punto algo televisores. A medida que nuestro ingreso va aumentando, yo qué sé, entonces ponemos un televisor en la sala, un televisor en el cuarto, un televisor en el baño, no sé si son muy fanáticos de los televisores, pero supongamos que un televisor en el baño, o yo qué sé, ya, somos contramillonarios y tenemos 457 habitaciones, entonces pondremos un televisor en cada lugar, etcétera. Pero hay gente que le gusta más la televisión y hay gente que le gusta menos la televisión. Y por lo tanto, la gente que tiene chorrocientos millones de dólares decidirá algunos colocar televisores en cada esquina de la casa y otros colocarán en un home theater y punto, digamos, ¿no es cierto? Y no les gusta mucho eso. Entonces, la varianza es muy grande acá. ¿Me siguen? Y esto típicamente ocurre en muchas otras cosas también. Entonces, acá hemos tenido la suerte de que hemos encontrado que la relación es creciente. Vean que acá estamos hablando del primer momento. Entonces, a medida que aumenta el ingreso, aumenta la demanda de televisores en este ejemplo que les he dado. Pero a su vez hemos encontrado un segundo canal mediante el cual el ingreso puede afectar la demanda de televisores, que es que a medida que el ingreso aumenta, la dispersión en la demanda también aumenta. La volatilidad también aumenta. ¿Me siguen? Entonces acá, si me dicen, bueno, ¿cuál es tu predicción respecto a cuántos televisores demanda alguien que tiene este de ingreso? Ustedes dirán, bueno, mi prescripción es, veo la recta y digo, este es el ingreso, ¿ok? Entonces esta es la demanda promedio de televisores que yo creo que tiene. Si el ingreso es menor, esta es la demanda de televisores. Si el ingreso es mayor, esta es la demanda de televisores. Pero me dicen, construyeme un intervalo de confianza para la predicción. Bueno, ahora vemos que el intervalo sería bastante más acotado acá que acá, ¿no es cierto? Acá estamos bastante menos seguros de lo que está ocurriendo que acá. Si es que imponemos homoscedasticidad, estaríamos asumiendo que la dispersión en este lado de la distribución es exactamente igual acá y que acá, lo cual es bastante irrealista en este ejemplo. Y por lo tanto, entonces, obviamente, el estimador OLS va a tener el problema de que, pese a que es un estimador insesgado y pese a que es consistente, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que caracterizar la fuente de heterogeneidad en este caso para tratar de evaluar la inferencia que podemos hacer. Y tal vez podamos encontrar un estimador mejor de esta misma pendiente que simplemente el estimador OLS. ¿Ok? Entonces, esa es la discusión que vamos a intentar tener. Vamos a partir esta discusión haciendo lo que hemos hecho en el anterior caso. ¿Qué ocurre si es que nosotros somos amnésicos o descuidados y nosotros ignoramos que hay heterocedasticidad? ¿Ya? Entonces, potencialmente hay heterocedasticidad. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el que ignoremos que hay heterocedasticidad? Y hemos visto algo muy importante. Hemos visto que independientemente de cuál sea la forma de omega, independientemente de cómo sea omega, sea heterocedasticidad y autocorrelación, no nos afectaba, y hemos demostrado, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios seguía siendo un estimador insesgado, seguía siendo un estimador consistente. Y por lo tanto, sea que haya heterocedasticidad y o autocorrelación, el estimador de beta con nuestro viejo amigo OLS va a seguir siendo insesgado y va a seguir siendo consistente. El pequeño problema, que no es tan pequeño, que teníamos, era que no podíamos hacer inferencia correcta utilizando la matriz de varianza y covarianzas convencional, que era sigma cuadrado x transpuesta x inversa, porque como hemos dicho antes, la verdadera matriz de varianza y covarianzas del estimador OLS ahora debería ser la fórmula sándwich. Esa es la verdadera matriz de varianza y covarianzas cuando hay heterocedasticidad y o autocorrelación. Y como ven entonces, ustedes dirán, bueno, entonces dado que la matriz de varianza y covarianzas del beta gorro de OLS depende de omega y no conocemos omega, entonces estamos fundidos. Necesitamos conocer omega para poder hacer inferencia respecto a OLS. Pero si necesitamos conocer omega y llegamos a conocer omega, ¿para qué vamos a perder el tiempo utilizando OLS? Sabemos que hay un mejor estimador que omega, que es el estimador GLS. Y si no tenemos el estimador GLS, pero tenemos una manera consistente de estimar omega, entonces no perdamos el tiempo y utilicemos el estimador Feasible GLS, que sabemos que es insesgado, que sabemos que es consistente y además sabemos que es más eficiente que el estimador OLS. ¿Ok? Entonces parecería ser que no tiene sentido siquiera discutir, porque estamos en el punto que parecería ser que no tiene vuelta,
que para hacer inferencia utilizando LS necesitamos conocer omega, porque la matriz de varianza y covarianzas parece depender de omega. ¿Ya? Acá viene probablemente una de las cosas más geniales que se hizo en econometría. Y solo por esto, lamentablemente ya murió este señor y nadie lo reconoció por esto. Bueno, no es que no lo reconocieron, pero el Nobel no lo reconoció. Es que ha habido gente que ha ganado el Nobel por cosas menos útiles de las de este señor. Y ustedes probablemente han escuchado hablar de este señor. Este señor se llama Albert White. Entonces han debido escuchar de la matriz de varianza y covarianzas de White. Entonces, esta es la cosa. Y White se ha ganado su sueldo y se ha ganado una estatua dentro de los econometristas más brillantes justamente por esta manera de enfrentar este problema. White nos dice, veamos el problema que tenemos. No conocemos omega y sabemos que el estimador OLS es insesgado y es consistente. Queremos obtener un estimador de la matriz de varianza y covarianzas, pero parece depender de omega. Entonces, parecería ser que no tenemos una manera de poder resolver este problema. Pero White nos dice, tranquilos, en realidad, miren este pequeño truco. Si es que yo agarro y el problema en omega es que solo hay heterocedasticidad y no hay autocorrelación, eso quiere decir que todos los componentes fuera de la diagonal principal de omega son cero, quiere decir que esta interacción que tengo metida acá, esta parte que está metida acá, la puedo reescribir simplemente de este modo. Entonces les pediría que ustedes con calma en casa traten de asegurarse que pueden visualizar que es efectivamente ese el caso. Dado que omega es tal que todos los componentes fuera de la diagonal principal son iguales a cero, entonces cualquier interacción que tienen, por ejemplo, los regresores de la observación 8 con la observación 7, no van a tener ninguna interacción acá porque omega tiene ceros en la parte 8 y 7. ¿Me siguen? Toda la parte que está metida aquí, todos estos ceritos de acá, hacen que cuando yo multiplique x transpuesta, toda esta expresión, el sigma cuadrado lo podemos sacar afuera, ¿no es cierto? El sigma cuadrado lo podemos sacar afuera. Pero x transpuesta omega x, todos los componentes afuera, cuando estemos multiplicando el x sub 8 transpuesta x sub 7, o el x sub 7 con el x 25, el x 30 con el x 45, todos esos se van a ir iguales a cero, porque todos los componentes afuera del valor principal de omega son iguales a cero. Lo único que nos va a quedar entonces es la parte en la que multipliquemos nuestro sigma cuadrado por nuestro w sub t, o como nos hemos expresado, por los sigma cuadrado sub t. Entonces, en el fondo, esta expresión de acá, cuando hay heterocedasticidad solamente, colapsa a tratar de obtener una expresión para esto, para la sumatoria de los sigma cuadrados sub t x sub t transpuesta. Y lo que nos dice White es lo siguiente. ¿Y por qué está haciendo esto White? Porque nos dice, White va a tratar de aplicar ley de grandes números. Y recuerden que ley de grandes números nos dice que bajo ciertas condiciones, los promedios muestrales convergen a las esperanzas poblacionales. Entonces White nos dice, en lugar de preocuparnos de esta expresión de acá, ¿por qué no le metemos un 1 sobre t acá, a esta expresión? Entonces acá, en lugar de simplemente agarrar esto, dividamos esto por t. Al dividir esto por t, esta expresión que está metida acá va a ser simplemente el promedio de esto. ¿Me siguen? Y llamemos al promedio de esto a una matriz, que es una matriz de dimensión t por t, llamamos a esa matriz la matriz sigma. ¿Ok? Y entonces White nos dice que bajo ciertas condiciones este paper es un paper que es poesía en movimiento, es un paper muy bonito, sobre todo si les gusta teoría sintótica. Entonces, si les gusta teoría sintótica, yo les diría que traten de seguir este paper. Este paper es muy bonito por eso, porque es el primer paper que nos demuestra esta derivación y que nos deriva la matriz de varianza y covarianza de White. Entonces, lo que nos dice White es simplemente, no necesitamos en realidad obtener un estimador de todo esto de acá. Si pudiésemos obtener un estimador consistente de esta parte de acá, sin necesidad de conocer omega, entonces podríamos obtener un estimador, llamamos a esta parte de acá, multiplicada por 1 sobre t. Llamamos a esto sigma mayúscula, ¿sí? Esta parte de acá es la letra sigma mayúscula en letras griegas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros podemos obtener un estimador consistente de este sigma, llamamos este estimador el sigma gorrito, este sigma gorro mayúscula, y este estimador es un estimador consistente del verdadero sigma, entonces recuerden que yo he he multiplicado por 1 sobre t esta expresión para obtener este sigma. Entonces, para que esto sea igual,
simplemente yo necesitaría después multiplicar por t esta cosa. ¿Me siguen? Entonces he hecho t veces x transpuesta x inversa. En lugar de toda esta parte de acá, he reemplazado por el estimador consistente de esto, que llamamos sigma gorrito, y otra vez esta parte de acá. Entonces, si yo pudiese obtener un estimador consistente de esta parte de acá, premultiplico por t todo esto y voy a obtener un estimador consistente de la matriz de varianzas y covarianzas del beta gorro, consistente con que haya heteroelasticidad. Y no solo con que haya heteroelasticidad, sino consistente con que haya heteroelasticidad y yo no conozca la forma de heteroelasticidad. Esa es la genialidad de este test, o de, perdón, de esta derivación. Es que yo no necesito conocer la forma de la heteroelasticidad. Lo único que necesito es obtener un estimador consistente del promedio de estas interacciones. No necesito saber cómo es la varianza de la observación 1, de la 2, de la 3. Necesito obtener un estimador consistente del promedio de estas interacciones. Si obtengo un estimador consistente de estas interacciones, puedo utilizarlo sin saber la forma de heteroelasticidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, y acá viene la siguiente genialidad de White en esto. Recordemos que nuestro querido y viejo amigo OLS, el beta gorro, es insesgado y consistente. Como es insesgado y consistente, quiere decir que beta gorro va a entregarnos estimadores consistentes del patrón de los U's mediante los U-gorros. Es decir, los U-gorros de la regresión de OLS van a replicar consistentemente el patrón de los U's. Es decir, si los U's tienen heteroelasticidad, los U-gorritos van a replicar el patrón de heteroelasticidad. Si los U's tienen autocorrelación, los U-gorritos van a replicar el patrón de autocorrelación. Y por lo tanto, entonces, lo que nos dice White es, utilicemos el estimador OLS. Con el estimador OLS podemos obtener los U-gorritos. Y obviamente los U-gorritos, cada U-gorrito, lo elevamos al cuadrado. Y el U-gorrito al cuadrado, cada U-gorrito al cuadrado, el promedio de estos U-gorritos al cuadrado, si es que la muestra es lo suficientemente grande, va a replicar el patrón de los sigma cuadrados. ¿Me siguen? El patrón de estas varianzas. Entonces, si en lugar de colocar acá el sigma cuadrado sub 1, sigma cuadrado sub 2, sigma cuadrado sub 3, sigma cuadrado sub 4, sigma cuadrado sub 5, etcétera, hasta sigma cuadrado sub t, colocamos el u gorro cuadrado sub 1, u gorro cuadrado sub 2, u gorro cuadrado sub 3, u gorro cuadrado sub 4, hasta el u gorro cuadrado sub t, cada uno de estos u gorros no replica el sigma cuadrado respectivo. Esto quiero que quede bien claro. El u gorro sub 1 cuadrado no es un estimador consistente, obviamente, del sigma cuadrado sub 1, porque tenemos un solo dato. Pero en cambio, todos los U-gorro cuadrados replican el patrón de los sigma cuadrados. ¿Me está siguiendo? Y por lo tanto, entonces, yo podría utilizar ahora, en lugar de colocar los sigma cuadrados, acá de cada observación, coloco los U-gorro cuadrados de cada observación que obtuve con el OLS. Entonces, hago un OLS, obtengo los U-gorros, elevo los U-gorros al cuadrado y con esos U-gorros al cuadrado obtengo el estimador del sigma cuadrado mayúscula, de esta de acá. Y ese estimador, como nos dice White, va a ser, bajo ciertas condiciones generales, va a ser consistente. Y como es consistente, entonces, yo ahora reemplazo esto de acá, aquí. Y esto es lo que yo llamo la matriz de varianzas y covarianzas consistente con heteroelasticidad. O también se la llama, en honor a White, la matriz de varianzas y covarianzas de White. ¿Sí? Y esta es la matriz que opcionalmente, optativamente, ustedes pueden obtener cuando hacen un OLS. Ustedes pueden hacer el OLS y pedir que les entregue. No me gusta el término que Stata, por ejemplo, utiliza. Stata utiliza la matriz robusta, la llama Stata. Y este es un mal uso del término. ¿Robusta a qué? ¿Robusta a la presencia de heteroelasticidad? Sí, pero no es robusta en un sentido más amplio. Robustez, como vamos a ver, es un principio bastante más amplio que el de robusto a la presencia de heteroelasticidad. Robustez típicamente es robusto a cambios en la muestra, no robusto a este fenómeno. Entonces, simplemente es mejor decir consistente con heteroelasticidad. Sí, tenías una pregunta, Fernando, me parece. Es, ¿Quién tenía la pregunta? Fernando iba a hacer. No, Tomás. Yo estaba así. Es que Sí, al final la, la-
o sea, para ver si lo comprendo, la diferencia de lo que haría, por ejemplo, el comando de stata no es, entre comillas, tratar de reducir esa heteroscedaticidad, mientras que la matriz de White estaría como ajustándose a eso, como la necesidad, o sea, lo estaría calculando el modelo sin la necesidad de conocer esa heteroscedaticidad, ¿no? Exacto. O sea, la maravilla de White es que nos dice, es suficiente con sospechar que hay heteroscedaticidad. White es un seguro que compramos, y un seguro muy barato, como están viendo. Es un seguro muy barato. Y es un seguro que nos cubre contra la eventualidad de que potencialmente hay heterosexualidad, aunque nosotros desconozcamos el patrón de heterosexualidad. Nosotros no necesitamos saber cómo es la heterosexualidad, a qué se debe, cómo se genera, por qué se genera. Lo que hacemos es simplemente, sabemos que el estimador OLS es insesgado y consistente y queremos hacer inferencia robusta a la presencia de heterosexualidad o consistente con que tal vez hay heterosexualidad. Entonces White nos dice, compra este seguro, obtén esta matriz omega, esta matriz sigma, y con esta matriz sigma, ustedes van a poder tener un estimador robusto a la presencia de heteroscedsticidad o consistente con que eventualmente haya heteroscedsticidad. Entonces, es una vacuna o un seguro que tenemos contra la potencialidad de que haya heteroscedsticidad, pero sin necesidad de tener que describir cuál es el patrón de heteroscedsticidad, que lamentablemente es lo que necesitamos para hacer GLS o feasible GLS. Para hacer feasible GLS necesitamos saber cuál es el patrón exacto de heteroscedsticidad, porque queremos ahí modelar, estimar cada componente de omega. Acá lo que queremos no es obtener un estimador consistente de omega, es obtener un estimador consistente de sigma, de este sigma de acá, del sigma grande. ¿De acuerdo? No de omega. Omega no sabemos cómo es. Y no garantizamos que podemos obtener estimadores consistentes de omega. Lo que sí garantizamos es que podemos obtener estimadores consistentes de este sigma. Y si tenemos un estimador consistente de este sigma, esto es lo más cercano a un free lunch que podemos tener, porque podemos tener una manera de hacer que nuestro estimador fiel y amigo OLS siga sirviendo. ¿Por qué? Porque sigue dándonos respuestas correctas en términos de que es insesgado y es consistente, y podemos seguir haciendo inferencia robusta a que haya potencialmente heteroscedsticidad, pero no conocemos el patrón de heteroscedsticidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo que voy a hacer ahora entonces es básicamente tratar de partir un poco el problema como la literatura típicamente ha enfocado esto. Entonces, la literatura en econometría en esta parte se parece mucho y en muchas partes también se parece mucho a lo que hace un médico, ¿no es cierto? Cuando ustedes van, dicen, lo primero que hacen es contarles sus síntomas y el médico lo que hace es decirles, bueno, háganse tal examen, ¿no es cierto? Y vayan al laboratorio, sáquense un examen de sangre, sáquense un examen, ojalá no de otras cosas, pero ya, sáquense el examen que necesitan y después tráiganme los resultados y yo voy a leer los resultados del examen y voy a definir, entre comillas, cuál es su enfermedad, si es que la tienen, y vamos a definir un tratamiento. Entonces acá, más o menos, es la misma hermenéutica que se utiliza acá. Se asume que heterosexualidad y autocorazón pueden ser, entre comillas, enfermedades y tratamos de ver maneras de poder lidiar con el tratamiento si es que queremos lidiar con el tratamiento. Vamos a ver que muchas veces tal vez vale la pena ni siquiera lidiar con el tratamiento, simplemente tratar de recetar algunas cosas que van a hacer posible seguir viviendo aunque tengamos la enfermedad entre comillas. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a presentarles ahora tests para detectar si es que hay o no heterosexualidad. ¿Por qué podríamos querer hacer tests? Bueno, la manera más simple es que típicamente, como hemos dicho siempre, en la vida nos gusta ser personas prácticas, que no nos gusta complicarnos la vida y por lo tanto la hipótesis mantenida debiese ser simple que el mundo es simple y por lo tanto, como hemos dicho antes, si por ejemplo queremos testear algo respecto a la distribución de los errores, nuestra hipótesis nula debe ser que los errores son normales. ¿Por qué? Porque la vida es mucho más simple y agradable si los errores son normales. Obviamente, si los errores no son normales, sabemos que tenemos que hacer cosas distintas, ¿no es cierto? Pero la hipótesis nula debiese ser que el mundo es sencillo. Y por lo tanto, acá también la hipótesis nula debiese ser que no hay heterosexualidad. Y si la hipótesis nula de que no hay heterosexualidad no es rechazada, entonces sabemos que el estimador OLS va a ser no solamente insesgado y consistente, sino que el estimador también va a ser eficiente, ¿no es cierto?
porque el estimador GLS va a ser lo mismo que el estimador OLS porque no hay heteroelasticidad y potencialmente tampoco hay autocorrelación. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, lo que estamos tratando de evaluar acá es simplemente cómo podemos testear la presencia de heteroelasticidad. Y la manera de hacerlo va a ser básicamente un test indirecto. Entonces, ¿por qué es un test indirecto? Porque vamos a utilizar la propiedad que conocemos, que el estimador OLS es un test que, perdón, el estimador OLS es un estimador que es insesgado y consistente, y por lo tanto los U-gorritos van a replicar, imperfectamente, pero van a replicar el patrón de heteroelasticidad de los U's si es que existe heteroelasticidad. Entonces, lo que hacemos típicamente es aplicar test indirectos a la secuencia de los U-gorros. Con los U-gorros tratamos de replicar, entendemos que van a replicar el patrón de los U's poblacionales. El primer test, entonces, obviamente no podía ser de otra manera, también es un test que ha sido diseñado por nuestro amigo Halbert, por Halbert White, ¿ok? Y entonces este no es, recuerden que esto es algo distinto, este es el procedimiento diseñado por Halbert White para poder hacer inferencia robusta la presencia de heteroelasticidad o consistente con que tal vez hay heteroelasticidad utilizando el estimador OLS. Esto es lo que hemos hecho ahora. Ahora, lo que nos dice White es, bueno, también ustedes podrían querer testear la hipótesis nula de si hay heteroelasticidad o no. ¿Cómo nos propone White hacer este test? White nos dice, nuestra hipótesis nula debiese ser que la varianza de todos los shocks es constante, ¿sí? Y la alternativa es que es distinta. Bajo la hipótesis nula, sabemos que el estimador de la matriz de varianza y covarianzas va a ser simplemente sigma cuadrado, olita o gorro, x transpuesta x inversa, y bajo la hipótesis alternativa, sabemos que esta debiese ser la matriz de varianza y covarianzas, porque es la matriz de varianza y covarianzas de OLS, robusta a heteroelasticidad en este caso, ¿ok? Entonces, White nos dice, bueno, si usted está en la duda entre quedarse con esto o esto, una manera, si no quiere hacer el test, es simplemente utilice esta matriz. Esta matriz es un seguro. Si hay heteroelasticidad, esta matriz es la que usted debiese utilizar. Y si no hay heteroelasticidad, lo que va a ocurrir es que esto va a colapsar a esto. Y por lo tanto, utilizar esta matriz es probablemente lo mejor que usted debería hacer en cualquier contexto. Pero si es que usted quiere evaluar si es que vale la pena perder el tiempo discutiendo sobre heteroelasticidad, entonces tal vez valga la pena testear por heteroelasticidad. Entonces acá les presento un pequeño ejemplo de cómo podría hacerse esto. Supongo que ustedes tienen un modelo en el que Y depende de dos regresores, de X y de otro regresor Z. ¿Ok? Entonces tienen un modelo en el que tienen que Y depende de X y de Z. Ustedes saben que el estimador OLS de los betas, o sea, el beta gorro sub 0, beta gorro sub 1, beta gorro sub 2, que salga de OLS, va a ser insesgado y va a ser consistente, aunque los errores sean potencialmente heterosedásticos. ¿Sí? Entonces, White nos dice, bueno, en la primera etapa obtengan el estimador OLS y con eso obtengan los U-gorritos. ¿Ok? Y luego, ahora, lo que trata de decirnos White es, bueno, tratemos de evaluar si es que los errores presentan algún tipo de patrón sistemático de heteroelasticidad. Entonces, la manera de tratar de evaluar si es que hay un patrón sistemático de heteroelasticidad es hacer el test de White que nos propone. Agarren y cada gorrito que tiene acá, elévenlo al cuadrado. Exactamente lo mismo que hemos hecho para sacar la matriz de varianzas y covarianzas de White. Ahí simplemente hemos sacado los subgorros cuadrados y con eso hemos computado el promedio de esta expresión. Y con eso hemos obtenido el estimador consistente de este sigma mayúscula, ¿no es cierto? White nos dice, en lugar de hacer eso ahora, lo que les propongo es lo siguiente, agarren el gorrito cuadrado y regresionenlo contra una constante, regresionenlo contra los regresores que utilizaron en este su modelo de la esperanza condicional Y en X y regresionenlo con hasta interacciones cuadráticas de los regresores. Entonces coloquen, por ejemplo, el X al cuadrado, el Z al cuadrado y la interacción entre X y Z. Había una pregunta. Sí, me perdí un poco en que se identifique perdón, un patrón sistemático de heterocedasticidad. ¿Significaría que es una función identificable O sea, de la lo que estamos matriz? tratando de ver. Ujú. Sí, todavía no estamos tratando de obtener estimadores de omega, eso lo vamos a hacer un poquito más tarde. Lo que estamos simplemente diciendo es, supongamos que tal vez nuestra hipótesis nula es que no hay heteroelasticidad y nuestra alternativa es que puede haber heteroelasticidad de forma desconocida. Entonces, White nos dice, tratemos de aproximar el patrón de heteroelasticidad asumiendo que los mismos regresores que estaban acá pueden potencialmente afectar también
al segundo momento de los U's, a la varianza. Y entonces incluyamos los regresores que hemos incluido para describir la esperanza condicional de y en x, que son estos de acá, incluyamos, pero además, como esta función podría ser no lineal, incluyamos hasta interacciones cuadráticas. Entonces incluyamos el x al cuadrado, el z al cuadrado y el x por el z. Obviamente en este ejemplo estoy asumiendo que solo hay dos regresores. Si hubiesen, por ejemplo, tres regresores, entonces incluirían el x1, el x2, el x3, el x1 al cuadrado, el x2 al cuadrado, el x3 al cuadrado, el x1 por el x2, el x1 por el x3, el x2 por el x3. Y con eso tendrían la aproximación cuadrática, ¿no es cierto? ¿Ok? Una vez que han hecho eso, entonces tienen el u gorro cuadrado y corren una regresión del u gorro cuadrado, un OLS del u gorro cuadrado contra una constante y todas las demás regresores que han incluido acá. Si no hubiese heterocedasticidad, entonces, ¿qué debería ocurrir? Que los u gorro cuadrados no debiesen depender de ninguna de estas cosas. Si dependiesen de alguna de estas cosas, querría decir que la varianza no sería constante, pues dependería del ingreso, de alguna otra variable que hemos incluido en nuestra regresión también. ¿Me siguen? Y por lo tanto, entonces, la hipótesis nula que queremos testear es que cuando corremos esta regresión de u gorro cuadrado contra una constante y todos los demás regresores debiesen ser estadísticamente iguales a cero. Los coeficientes debiesen ser iguales a cero. ¿Por qué? Porque el mejor predictor de la varianza debe ser simplemente una constante y no debería depender de nada más. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, un test para testear esa hipótesis es, como les he dicho, el R cuadrado sirve para muy poco. Para una de las cosas que sirve el R cuadrado es para hacer este test, que se llama el test de Lagrange multiplier, o multiplicador de Lagrange. Lo vamos a ver con más calma un poco más tarde en el curso. Por ahora simplemente asuman que este test es correcto. Si ustedes quieren testear la hipótesis nula, que en cualquier regresión OLS que todos los coeficientes, a excepción de la constante, son cero, una manera de hacer ese test es simplemente corren la regresión, incluyendo la constante y todos los regresores, y para testear la nula, que todos los coeficientes, a excepción de las constantes, son cero, es simplemente agarran el r cuadrado de esa regresión, lo multiplican por el número de observaciones que tienen, y eso asintóticamente se distribuye como una chi cuadrado con q grados de libertad, donde q es el número de parámetros por los que quiero testear que los coeficientes son iguales a cero. En este ejemplo son 5 grados de libertad. Por eso acá dice 5 degrees of freedom. Esa DOF quiere decir degrees of freedom o grados de libertad. Entonces acá, en este ejemplo, son 5 grados de libertad porque en este ejemplo hay 1, 2, 3, 4 y 5 regresores. Si tuviesen más variables, si tuviesen que hacer más interacciones, entonces obviamente no van a ser 5 grados de libertad, van a ser Q grados de libertad. Es el número de restricciones que quiero testear en que los coeficientes son iguales a cero. Todos a excepción de la constante. ¿Me siguen? Y por lo tanto, este test es un test en el que solamente intentamos evaluar la hipótesis nula de homocetasticidad contra la alternativa de que potencialmente hay heterocedasticidad y estamos intentando aproximar esto como una función no lineal. Acá puede ocurrir un pequeño problema que ya les he dicho antes. Puede ser que heterocedasticidad y no linealidades omitidas son primos hermanos bajo ciertas circunstancias. Ya les he dicho, por ejemplo, que puede ser que algo que creemos que es no linealidad omitida, por ejemplo, con el test de Ramsey, en realidad puede ser heterocedasticidad. O algo que creemos que es heterocedasticidad, en realidad puede ser no linealidad omitida. Que puede ser que nosotros hayamos omitido alguna interacción no lineal acá y eso parezca o haga parecer que es un problema de heterocedasticidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que tener a Ramsey y a White juntos siempre, que conversen, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo encontramos una linealidad omitida y hacemos el test de White, la pregunta es, ¿este será un problema de no linealidad omitida en la esperanza condicional y por lo tanto necesitamos incluir más funciones no lineales en este modelo? ¿O el modelo está bien así y lo que tenemos es un potencialmente heterocedasticidad? ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien, entonces ese es el primer test que podíamos hacer, el primer test de heterocedasticidad que podíamos hacer. Hay otro test que es un test un poquito más brocha gorda, digamos, y es un test que es útil cuando tenemos una idea relativamente clara de si es que hay un candidato a ser el factor que está detrás de la heterocedasticidad. Por ejemplo, en el ejemplo que les he dado antes, acá tenemos un candidato idóneo
para tratar de evaluar a qué se debe la heteroelasticidad. Acá, por ejemplo, creemos que es el ingreso el que está diciendo que cuando el ingreso aumenta, la volatilidad de los shocks también aumenta. Entonces, podemos querer testear si es que, por ejemplo, la volatilidad es distinta entre grupos de individuos con mayores o menores ingresos, o entre individuos que viven en Huechuraba o individuos que viven en Las Condes, o individuos que tienen mayor escolaridad o menor escolaridad, o en países en los que la devaluación es más alta o la devaluación es más baja, o en lugares donde hay más libertad económica o menos libertad económica, etcétera, etcétera. ¿Me siguen? Entonces, si tuviésemos una idea de que hay grupos de heteroelasticidad más o menos identificables, entonces podríamos tratar de testear si efectivamente hay heteroelasticidad entre grupos. Y para testear eso utilizamos el test de Goldfeld y Quant. Entonces el test de Goldfeld y Quant lo que hace es asumir que podemos separar con alguna característica observable a los shocks. Entonces decimos, por ejemplo, los errores de ordenamos los errores, los U-gorritos, los ordenamos en los U-gorritos de las observaciones con, por ejemplo, ingresos bajos y con observaciones con ingresos altos. Y lo que queremos ahora es estimar la varianza del grupo de ingresos altos y la varianza del grupo de ingresos bajos. Nuestra hipótesis nula es que si no hay heteroelasticidad, las varianzas deben ser iguales. O, por ejemplo, que la volatilidad en Las Condes es igual a la volatilidad en Huechuraba. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente agarramos y calculamos el estimador de la varianza del grupo 1, entonces que sería la suma de cuadrados de los errores del grupo 1, dividido T menos K, los grados de libertad del grupo 1, T sub 1 entonces sería el número de observaciones del grupo 1 y T sub 2 sería el número de observaciones del grupo 2. ¿Me sigue? ¿De acuerdo? Y entonces este sería simplemente un test de razón de varianzas, para tratar de ver si es que las varianzas son iguales. Para hacer este test requerimos el supuesto de normalidad de los errores. Si los errores son normales, este test va a ser un test F. Si los errores no son normales, probablemente vamos a tener que trabajar con otro tipo de tests. Sería mejor trabajar. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo queremos testear la hipótesis nula de que la volatilidad aumenta con el ingreso o la volatilidad es distinta entre comunas, entonces lo que hacemos es separamos a los grupos en grupo 1, grupo 2, calculamos la varianza del grupo 1, calculamos la varianza del grupo 2, llaman grupo 1 aquel que le salió con la varianza más alta, para que esta relación sea siempre mayor o igual que 1, ¿sí? Y en el grupo 1 colocan a los que les salió varianza estimada más alta, y en el grupo 2 a los que les salió varianza estimada más baja, y testean la hipótesis nula de que en realidad esta varianza, las varianzas son iguales, ¿sí? Y para eso hacen un test F bajo la hipótesis nula si es que los U son normales. ¿De acuerdo? Para aumentar el poder de test, muchas veces lo que hacemos es que entre el grupo 1 y el grupo 2 nos dejamos un espacio. Entonces, por ejemplo, ustedes agarrarían y llamarían grupo 1 este de acá, grupo 2 a este de acá, y estos que no son ni chicha ni limonada, en teoría, que podrían ser parte de este grupo o parte de este grupo, los sacan. No los utilizan. Entonces solo comparan la varianza de este grupo de acá con la varianza de este grupo de acá, para que no haya el factor que pueda confundirnos en el test, que sean unos que estén parte en un lado y parte en el otro, entonces los separamos entre dos grupos identificables. Obviamente, si por ejemplo creemos que la varianza se debe a vivo en región metropolitana o no vivo en región metropolitana, entonces es trivial. Ahí no necesitamos separar o tener una parte de la muestra que no separamos. O si creemos que la varianza de las observaciones de los hogares con jefe de hogar hombre versus jefe de hogar mujer es distinta. Entonces ahí obviamente tenemos hombres y mujeres y calculamos el test simplemente con hombres y mujeres directamente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Otro test que podemos intentar hacer es el test de Glexer. Y el test de Glexer, o variantes del test de Glexer, lo que hacen es simplemente lo siguiente, es tratar de eh, 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 tomar como la variable de interés, ya sea los u gorrito cuadrados, o también podrían tomar el logaritmo de los u gorrito cuadrados o el valor absoluto de los u gorritos. Con cualquier de estas especificaciones podemos hacer los tests. La gracia de utilizar ya sea el u gorrito cuadrado o el logaritmo del u gorrito cuadrado, es que si por ejemplo hacemos un test que es muy similar al test de White, entonces regresaríamos el logaritmo del u gorro cuadrado contra una constante y contra otros regresores o variables que creemos que potencialmente afectan a la volatilidad de nuestros shocks.
Si el modelo es expresado simplemente como U gorro cuadrado en función de otras variables, entonces estamos asumiendo que la varianza es lineal en las variables que estamos incluyendo. Si incluimos un modelo en el que trabajamos con el logaritmo del sigma cuadrado, entonces estamos asumiendo que la varianza depende exponencialmente de los regresores que estamos utilizando. ¿Me siguen? ¿Cuál es la gracia de utilizar esta especificación o esta especificación versus esta otra? La gracia es que el test de Glexer además muchas veces se utiliza para intentar utilizar o para tratar de predecir o tratar de obtener estimadores de omega. Y por lo tanto, como omega debiese ser tal que la diagonal principal de omega tienen que ser números que son no negativos, entonces puede ser que, por ejemplo, cuando hemos hecho una regresión, cuando hemos hecho un test de White de este tipo, en que corremos un gorro cuadrado en función de una constante, por ejemplo, un x, y nos salió que el u gorro cuadrado es decreciente en x, entonces puede ser que haya algún valor de x lo suficientemente grande para que cuando nosotros saquemos el valor predicho de nuestra varianza, el valor predicho de nuestra varianza sería negativo. Y obviamente una varianza no puede ser negativa. ¿De acuerdo? Entonces, Glexer nos dice, traten de utilizar especificaciones en los que garantizan que el valor predicho es no negativo. Entonces, si tienen la suerte de que ustedes trabajan con un gorro cuadrado y predicen valores de la varianza no negativos, entonces pueden quedarse con una especificación de ese tipo o pueden utilizar especificaciones en las cuales trabajan con el valor absoluto o con el logaritmo, porque en este caso, cuando saquen el antilogaritmo o cuando saquen el cuadrado de la expresión en valor absoluto, esa expresión va a ser siempre no negativa y por lo tanto va a satisfacer una restricción que tienen que tener la varianza. La varianza no puede ser negativa. ¿Ok? Entonces, Glexer nos dice básicamente lo mismo que hemos discutido antes. Agarran como variable dependiente el u gorro cuadrado o el valor absoluto o el logaritmo del u gorro cuadrado, regresionan eso contra una constante y contra un conjunto de regresores, de regresores, ¿no es cierto? Donde podrían ser los mismos regresores que teníamos acá, funciones cuadráticas, cúbicas, o podrían ser otras variables que no hemos incorporado en el modelo de esperanza condicional, pero que creemos que potencialmente afectan a nuestra variable, perdón, a la volatilidad, y hacemos el mismo test que hemos hecho en el test de White, T veces R cuadrado. Testamos la hipótesis nula, que todos los coeficientes a excepción de la constante son cero. Si no rechazamos la hipótesis nula, entonces nuestra hipótesis mantenida de homoscedasticidad sigue en cancha, sigue firme. Si es que rechazamos la hipótesis nula, la gracia del test de Glexer es que podemos tratar de utilizar eso como información para tratar de obtener un predictor de omega. ¿Sí? Y eso es justamente la idea detrás de esto, ¿ya? Entonces, la idea detrás de eso es que si, por ejemplo, nosotros tuviésemos heterostasticidad, ¿cómo se vería el estimador de mínimos cuadrados generalizados bajo heterostasticidad? Entonces, recuerden que bajo heterostasticidad y mínimos cuadrados generalizados, nosotros conocemos omega y por lo tanto también conocemos omega inversa. Si solo hay heterostasticidad, eso quiere decir que omega inversa va a ser simplemente una matriz que también va a ser una matriz diagonal, donde en cada componente de la diagonal principal va a estar el recíproco de estos Ws. ¿Sí? La inversa de omega va a ser simplemente agarrar y sacar 1 sobre W sub 1, 1 sobre W sub 2, 1 sobre W sub 3, hasta 1 sobre W sub T. ¿Sí? Entonces, si nosotros conocemos omega, es decir, conocemos los Ws, también conocemos los recíprocos de los Ws y por lo tanto conoceríamos la inversa de omega. Por lo tanto, entonces, la matriz de varianza y covarianzas, perdón, el estimador GLS, dado que omega es una matriz diagonal y por lo tanto omega inversa también es diagonal, se va a ver de este modo. Entonces, otra vez en calma en la casa, demuestren que x transpuesta a omega inversa a x se ve simplemente igual como la sumatoria de delta sub t por x sub t transpuesta, donde los x sub t chiquitas son simplemente, como recuerdan, eh, el vector fila de observaciones de las X para cada regresor, ¿no es cierto? Perdón, el X sub t es el vector columna, es el vector columna de las X, de cada observación T. Y por lo tanto, como el omega es una matriz que es diagonal, omega inversa también es diagonal, y los delta sub t son simplemente los recíprocos de cada W sub t. Y por lo tanto, si ustedes la piensan así, recuerden otra vez que hemos dicho que los W sub t tienen que tener, son en promedio iguales a 1. Entonces, el 1 sobre W sub t acá va a ser simplemente una manera de ponderar cada observación. Entonces, me está diciendo acá, pondere
cada observación de acuerdo al recíproco del peso en W sub t. Y esto es bastante obvio. Déjenme darles la intuición de esto. ¿Ya? Si yo tengo un W sub t muy grande respecto al otro, eso quiere decir que la varianza de ese shock es muy grande respecto a otro. Como la varianza del shock es muy grande, quiere decir que el aporte a la varianza de Y del shock va a ser mucho mayor que si es que el shock fuese más chico. ¿Me siguen? Recuerden que Y depende de X beta más U. Si el shock de U es muy grande, el movimiento de Y se va a depender en mucho por el cambio del U. Y por lo tanto, cuando los shocks de U son muy grandes, es más difícil identificar el efecto que tiene Y sobre X. Eso ya lo hemos visto antes, ¿no es cierto? Hemos dicho que si la varianza, si los U son muy locos, eso hace más difícil identificar el efecto que X tiene sobre Y. Y entonces esto me dice, aprovechemos eso. Si es que tenemos observaciones en las que la varianza de los U's es muy chica, entonces ponderen muy fuertemente a esa observación, porque esa observación nos va a entregar mucha información de cuál es el efecto que tiene X sobre Y, porque justamente en esa observación el U contamina muy poco, porque el U tiene muy poca varianza. En cambio, si estamos en una observación en que el U puede ser cualquier cosa y el shock es muy grande, hacia un lado o hacia el otro, entonces el movimiento de Y se va a deber mucho al movimiento de este U. Y por lo tanto va a ser más difícil poder identificar el efecto que tiene X sobre Y. Y por lo tanto, entonces, esto me dice, pondere inversamente, que la ponderación debe ser inversamente proporcional a la volatilidad de cada shock. Y la ponderación debería estar dada por este delta sub t. De hecho, este estimador que está acá tiene un nombre particular y este estimador se llama el estimador de weighted least squares o mínimos cuadrados ponderados. Probablemente han escuchado hablar de ese término. Y eso quiere decir simplemente ponderen a cada observación por el recíproco de la varianza del shock de cada observación. ¿Sí? Supongamos que tenemos la suerte, por ejemplo, que sabemos que la varianza del shock de cada observación depende proporcionalmente, por ejemplo, del cuadrado de un regresor en específico, por ejemplo, del regresor 4, por decir algo. Entonces, que la varianza depende del cuadrado del ingreso, por decir algo. ¿Ya? Entonces, si nuestro modelo original es de este tipo, donde Y depende de una constante y depende de K regresores, y nosotros sabemos que la varianza es esta cosa de acá, que es como un infinito partido, quiere decir es proporcional a. ¿Ya? Se lee, entonces la varianza es proporcional a este regresor. Quiere decir que hasta una constante la varianza es una constante por esto, ¿no es cierto? Porque es proporcional a ese regresor. Hay un factor de proporcionalidad, pero que es proporcional a este regresor. Entonces uno podría, sabiendo que la varianza es proporcional a este regresor, uno podría dividir esto por el regresor, del cual creemos que depende esto. Entonces, obviamente, como se Profesor, está yendo, sí, eh, esa, esa proporcionalidad es constante. exacto, es O constante. ya, ya, Entonces, perfecto. la varianza no es constante porque depende del X, ¿no es cierto? Los X más grandes van a tener varianza mayor, los X más chicos van a tener varianza menor, pero es 8 veces el X al cuadrado, por decir algo. O 20 veces el X al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si supiésemos que es así, obviamente esto nunca lo sabemos, por eso es que estamos leyendo, esto estamos diciendo como si creyésemos en Papá Noel y escribiésemos una carta, Papá Noel nos diría, haz esto, ¿no es cierto? Entonces, si supiésemos que omega es de esta forma y además omega es justamente así, que es proporcional, entonces esta sería una manera de poder obtener estimador de GLS. ¿Cuál sería la manera? No necesitamos conocer exactamente la constante de proporcionalidad, porque si dividimos todo entre la raíz cuadrada de la varianza, es decir, como la varianza depende del x sub j al cuadrado, lo dividimos simplemente por el x sub j, ¿sí? Lo dividimos por el x sub j. Entonces, al dividir esto por x sub j, cada regresor dividido por x sub j me va a quedar, donde antes había una constante, ahora la divido por 1 sobre x sub j. Donde antes tenía el regresor 8, divido el regresor 8 por el x sub j. Entonces, el x sub j, digamos que es el regresor 4. Entonces, divido x sub 8 entre el x sub 4, x sub 3 entre el x sub 4, x sub 5 entre el x sub 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre ahora es que, donde estaba el regresor 4, cuando yo divida el x sub 4 entre el x sub 4, me va a quedar simplemente un 1. No sé si me siguen.
¿Qué ha ocurrido ahora? Este modelo en el que tengo esta nueva variable dependiente, esta nueva variable de acá, perdón, esta nueva variable dependiente de acá, y tengo como regresores ahora una constante, el recíproco del x sub 4 y todos los demás x dividido el x sub 4, lo que va a ocurrir es que si yo corro ahora un OLS de esta regresión, lo que va a ocurrir es que la varianza de este shock, este nuevo U estrellita, va a ser homocedástico. ¿Por qué? Porque como el U cuadrado, perdón, como el U, este U de acá, el numerador, tenía variance que era proporcional al X cuadrado, la varianza del U estrellita va a ser simplemente una constante, que es justamente la constante de proporcionalidad que estaba diciendo Tomás, que desconocemos, pero va a ser una constante, ¿no es cierto? No sabemos cuál es la constante de proporcionalidad. Y entonces, si nosotros supiésemos que el patrón de elasticidad depende de un regresor en particular, entonces podemos hacer un OLS al modelo transformado, y ese OLS al modelo transformado va a ser como haber hecho un mínimos cuadrados ponderados al modelo original, donde estamos ponderando justamente por el factor de proporcionalidad que afecta a la varianza. ¿Sí? ¿De acuerdo? Obviamente, si es que creemos que la varianza depende de uno o varios regresores, no linealmente, lo que hacemos es que obtenemos el estimador OLS, que sabemos que es sesgado y sabemos que es consistente, y corremos la regresión contra los regresores que creemos que afectan a la varianza. Con eso obtenemos un estimador de la varianza, y con ese estimador de la varianza obtendríamos un estimador de este delta, y con ese estimador de este delta tendríamos el estimador de feasible GLS, de mínimos cuadrados generalizados, admisibles. ¿Me siguen? ¿De acuerdo? Entonces, el estimador de mínimos cuadrados generalizados admisibles depende de dos pilares. Uno que es muy sólido. El primer pilar sólido es que el estimador OLS es insesgado y es consistente. Y por lo tanto, al ser insesgado y consistente, los U cuadrados van a replicar el patrón de varianza de los U's. ¿Sí? Eso sabemos que existe. La segunda pata es una pata que es una pata que requiere de mucha fe. Es decir, que aunque sabemos que los U cuadrados replican el patrón de la varianza, si yo desconozco cuál es el patrón de la varianza, entonces tal vez no valga mucho la pena tratar de estimar, obtener estimadores de la varianza. Porque si es que yo me equivoco, yo obtengo un estimador que no es un estimador consistente de la varianza, entonces el estimador que yo estoy obteniendo acá, como depende de estos estimadores de la varianza, va a dejar de ser un estimador consistente del beta gordo también, del beta. El estimador que yo creía que es de feasible GLS no va a ser de feasible GLS porque yo he especificado mal la varianza. Y si yo especifico mal la varianza, el estimador va a dejar de ser consistente. ¿Ok? Pero si yo tuviese la suerte de que yo tengo una manera de poder consistentemente replicar la varianza, entonces yo podría obtener un estimador de omega que dependa de un número reducido de parámetros y utilizar eso para hacer feasible GLS. Entonces el estimador de feasible GLS va a ser no solo insesgado, no solo consistente, sino más eficiente que el estimador OLS. ¿De acuerdo? Pero recuerden que si tenemos que el estimador OLS es insesgado y es consistente, no es eficiente, pero recuerden que yo puedo hacer inferencia robusta al patrón de heterocedasticidad utilizando esta matriz de varianza y covarianza. Por lo tanto, yo podría seguir utilizando OLS si es que no estoy seguro, no conozco, no sé o temo aventurarme a tratar de especificar mal la varianza que siguen los U's. Podría preferir quedarme humildemente con el estimador OLS y hacer inferencia robusta de heterocedasticidad si tengo temor a mala especificación de la varianza, porque el estimador de feasible GLS requiere que nosotros especifiquemos bien el proceso que sigue la varianza. ¿Ok?